Venga, banda, pues ya se acerca el mundial. Vamos a ver cuál es el mejor 11 que nos ofrece la IA. Soy un mexicano reaccionando al mejor 11 que pueda hacer la IA. Hay jugadores que evidentemente por mi edad no vi, tengo 28 años, pero la verdad es que he visto fútbol pues a lo largo de mi vida y creo que sí puedo tener conocimientos para tratar de ser lo más objetivo y vamos a ver si les puedo decir si creo que está correcto el 11 o no. Así que venga, vamos a reaccionar al mejor 11 según la IA de la selección mexicana ahorita que nos estamos encaminando al mundial. Venga, A let's cinco go. inteligencias artificiales para que eligieran al mejor jugador mexicano de todos los tiempos en cada posición. Me Con sus parece. selecciones construimos el 11 histórico del Tri, según la IA. Comenzamos con la portería, el puesto más solitario del campo. Y aquí casi todas las IAs coincidieron en un nombre que Casi todas las IAs coinciden en que es Jorge Campos, ¿eh? Casi todas. Para mí no es tan unánime. Para mí podría ser incluso 50-50 para algunos. Yo marcó creo que época. mucho es porque le tienen odio a un jugador por venir de donde vino, por dónde hizo su carrera. Pero bueno, Jorge Campos, el Brody, impredecible, veloz, irreverente, capaz de atajar con lo que pasa es que el Brody era tribunero, o sea, banda, el Brody era súper tribunero, el Brody salía con el balón, el Brody se lanzaba, o sea, parecía que volaba porque pues era un chaparrito, o sea, medía 1,68, 1,72, o sea, digo, para ser portero, yo es lo que mido más o menos, pero vato, era impresionante, aparte de los uniformes, y jugaba como delantero, o sea, yo creo que a nivel carisma, tal vez por eso es que la IA lo vota como unanimidad casi casi, o sea, 4 como de felino y 5. luego anotar como delantero. En 1993 fue reconocido como el tercer mejor portero del mundo, un ícono que rompió moldes dentro y fuera de la cancha. Solo Gemini Fue reconocido como el tercer mejor portero del mundo, o sea, imagínense eso. Ya vimos quién se asoma ahí, pero otro dato interesante de Jorge Campos es que él hizo que se creara una regla, que era que si eras jugador como portero, no podías después ser delantero, porque muchas veces lo que pasaba era que Jorge Campos, después de ser portero, se volvía delantero y ahí había un pedo, porque era como si tuvieras un cambio de más, tenías cuatro, porque nada más lo pasabas como delantero. Entonces, gracias a eso, se hizo esa regla. Pues yo creo que por él, o sea, obviamente no dijeron la regla, la hacemos por Jorge Campos, pero es un dato muy loco, o sea, Jorge Campos realmente revolucionó el fútbol, ¿eh? Ese es un datazo. propuso a Guillermo Ochoa, destacando sus hazañas mundialistas. Una opción Ok, válida. Gemini pone Ochoa, que para mí Ochoa a nivel de mundiales ha dado muy buen nivel. El único problema que tiene Ochoa es el mismo que tienen absolutamente todos los jugadores mexicanos y es que nunca hemos pasado el maldito cuarto partido. Ese es el detalle, o sea, no se puede llegar ahí. Por más que quieran, no hay un jugador por el cual se diga, ah, gracias a él estuvimos cerca o lo conseguimos más bien, porque realmente sí estuvimos cerca con Ochoa. Sinceramente yo creo que Ochoa sí tuvo bastantes buenas acciones en la portería. Contra Brasil, partidazo. Solamente que no había adelante jugadores que la metieran, cabrón. O sea, jugadores o en el medio campo que te dominaran. O era muy difícil para México hacerle frente a estos equipos Pero simplemente por minoritaria. nivel. Pasamos a la defensa central, donde todo Entonces, para mí, sinceramente, si tú me dices con quién te quedas, depende para qué. Es que es muy difícil. A nivel de clubes y en general, Ochoa creo que tiene el récord de ser, si no es que el portero más goleado, uno de los más goleados a lo largo de la historia. Entonces, eso también está muy cabrón y viene del América, por eso muchos no lo quieren. Pero a mi parecer, creo que Ochoa sí está un poco infravalorado por la gente que no le va al América. Yo siento que, al menos yo le voy a los Pumas y no lo infravaloro tanto, yo sí le doy su lugar y a mí Ochoa me ha hecho feliz en selección mexicana y se le critica nada más fuera de selección, pero para mí está muy parejo, cualquiera de los dos. Si tú me pones a Ochoa en selección, o sea, no te lo discuto. En un torneo, si hubieran coexistido los dos al mismo tiempo, pondría al que esté en mejor nivel en ese momento. Y en cuestión de pick, yo creo que yo nunca vi un pick tan grande como el de Ochoa. También es que yo vi un poquito más fútbol reciente, no me tocó tanto la etapa de Jorge Campos. Pero en cuestión de pick, wow, tal vez Ochoa
Tal vez a nivel de clubes, bueno, soy de Pumas, obviamente que me quedo con el Brody. Todas las IAs coincidieron Defensa en un central. hombre innegociable. Rafa Márquez, Venga. el Kaiser de Michoacán, capitán eterno del Tri, campeón de Champions League con el Barcelona en 2006 y 2009. Y campeón de Champions League, ¿eh? Es que poco se habla de lo importante que fue Rafa Márquez. Rafa Márquez tenía un pie, de verdad, tenía una pierna derecha tan educada, para mí que no tenía ni Puyol ni Gerard Piqué. O sea, a Gerard Piqué lo aman en España, y más que todo en el Barcelona, porque es del Barcelona, pero realmente... Para mí, en mis libros, y no sé si mucha gente coincide, pero para mí Rafa Márquez era mejor central, mucho mejor central que Gerard Piqué. O sea, si tú me pones en un pick, ¿quién crees que era mejor? Yo te voy a decir Rafa Márquez. Tenía mejor salida de balón, güey, pateaba tiros libres y metía tiros libres en el Barcelona. O sea, el vato realmente la rifaba en el Barcelona. Entonces, realmente yo creo que quisieron poner a Piqué, pues porque era español también, porque, pues bueno, siendo, no recuerdo muy bien si Piqué es de Barcelona, pero bueno, yo creo que quedaba más, y aparte era más joven, le quisieron dar esa proyección. Rafa Márquez vivió en un tiempo en el que sinceramente, acuérdense que a Hugo lo abucheaban, le decían que mexichango y lo querían sacar en ese tiempo, porque no había tanto control en cuestión al racismo. Entonces no quiero decir que fue por racismo, pero para mí Rafa Márquez no tenía nada que pedirle al menos a Gerard Piqué. Yo los pongo, incluso yo pondría un poco más arriba a Rafa Márquez por encima de Piqué, pero es opinión obviamente. Campeón de la Copa Confederaciones en 1999. Líder dentro y fuera del campo, supo imponerse en el fútbol de élite como pocos defensores latinoamericanos. Un jugador con la técnica de un mediocampista, el temple de un... Chicos, es lo que les digo, o sea, este vato aparte marcó gol en 3 mundiales diferentes con la selección mexicana, o sea, era un excelente rematador de cabeza. Aparte, era técnico, juego aéreo, tiro libre, Dios, o sea, de verdad que era muy completo. Y yo eso no se lo he visto hacer a otros centrales, ¿eh? Era un 4 con clase, era un defensor con clase. Un capitán y la autoridad de un general. Para acompañarlo, hubo división de opiniones. Gemini y ChatGPT apostaron por Héctor Moreno, destacando su solidez defensiva. Para mí Héctor Moreno está un poquito sobrevalorado. La verdad, yo creo que la vara para el jugador central mexicano, hay otro que estoy seguro que va a decir, que es Claudio Suárez. Para mí hay que ser un líder, siendo central. Es como una posición muy de líder y siento que se pensaba que Héctor Moreno iba a ser. Pero para mí... Buen juego aéreo y un poco experiencia sobrevalorado. internacional. Grock prefirió a Claudio Suárez. Fue el jugador con más partidos oficiales con la selección mexicana. Efectivamente. Capitán en múltiples procesos mundialistas. Líder natural y uno de los defensores más consistentes en la historia del fútbol mexicano. Por supuesto. Lechat también eligió a Suárez. Y Dipsic, con el voto decisivo, coincidió. Claro, para mí en mis libros, o sea, esa pareja de centrales, si la hubiéramos tenido al mismo tiempo, yo creo que hubiéramos podido hacer cosas muy grandes. Pero vamos a ver, al final discutiremos sobre hasta dónde pienso que podría haber competido esta selección si jugáramos cosas más chingonas como Copa América, por ejemplo. Y que la defensa central ya está formada. Rafael Márquez y Claudio Suárez. Comenta si tú hubieras escogido a alguien diferente. Para mí la defensa va bien. O sea, Claudio Suárez, Rafa Márquez y Jorge Campos u Ochoa, cualquiera de los dos es una opción correcta. Muy bien. Ahora vamos con los laterales. 4 de 5 inteligencias artificiales eligieron a Carlos Salcido, mundialista, campeón olímpico y campeón europeo. La verdad, Salcido, verlo jugar, era también un estilo como Tronco, pero el vato le pegaba de lejos, tenía una pierna que de verdad le funcionaba con las dos, con la izquierda y con la derecha. Cuando la cargaba el vato tenía un cañón, era muy sólido en defensa. Aparte se sabe que jugador también carismático, yo no sé por qué a mí me cae bien Salcido nada más de verlo. Aparte tiene una relación con Mbappé, también se dice. Y con Ronaldo Nazario, que ustedes no lo crean, Salcido también se estaba por dar una traba. Yo no sé si se dio una traba, pero se sabe que Salcido tiene relación con Ronaldo Nazario y con Mbappé. Hay algo que los une a los tres. Incansable en la marca, valiente para ir al frente. Solo Grock propuso a Ramón Ramírez, valorando su talento ofensivo desde la banda, pero el veredicto fue claro. Teniendo... A ver, estaba Ramón Ramírez y me acuerdo que había otro lateral izquierdo que
Fausto Pinto, no me acuerdo, creo que era Fausto Pinto que jugaba por izquierda también, titularazo, yo recuerdo haber escuchado de él, pero para mí aquí sí no hay dudas, Al lateral el izquierdo, vamos con el lateral derecho. Salcido. ChatGPT y LeChat votaron por Paul Aguilar. Por su Wow, la de la derecha entrega está y brava, goles en ¿eh? momentos La de la derecha hay dos jugadores del América que pasaron por América y para mí simbolizan el América, que pueden estar. Unos es de Paul con esa celebración. Este güey hacía unas celebraciones cagadísimas, hacía unas celebraciones, güey. Lo recordarán muchos los que jugaron FIFA. Bueno, yo lo conozco porque soy mexicano, pero la celebración la de... o sea, güey, vato. Crack, crack. clave. Gemini propuso a Salvador Carmona. Eso sí, este güey no te remataba de cabeza, o sea, no te defendía de cabeza, era el pedo que tenía Paul Aguilar de cabeza. Rápido, fuerte y con experiencia mundialista. Grock revivió a un clásico. Nacho Flores, multicampeón de liga y símbolo de Nacho Cruz Azul, Flores. mundialista en Argentina 78 y elegante en la marca. DeepSeek también eligió a Flores. Oye, a mí me parece como un poco mal pedo que no pongan a Layún, porque ciertamente fue un tronco Layún. Aquí a mí me falta Layún. Yo no vi jugar a Nacho, honestamente yo no vi jugar a Nacho, pero Layún para mí tuvo un muy buen pick con la selección mexicana. Incluso llegó a ser mediocampista con la selección mexicana cuando se le requirió. Y para mí cumplió muy bien. En el ciclo de las mejores selecciones mexicanas que yo vi, en mis libros sí hace falta Miguel Layún. Con empate 2-2 entre Aguilar y Flores, se aplicó un criterio extra, trayectoria histórica y legado. Ahí Nacho Flores se impuso, completando así nuestra defensa en este 11 ideal. Yo a Nacho Flores, miren, me tengo que ver algunos highlights de Nacho Flores o ver algún partido concreto para ver qué tipo de jugador es, pero aquí yo sinceramente estoy en desacuerdo con el 11 propuesto por la liga. Yo hubiera apuesto a Paul Aguilar o a Miguel Ayun. Y por el nivel que dio en selección, si estamos hablando de selección, Paul Aguilar o Layún, no recuerdo muy bien, tendría que analizarlo quién fue el que jugó de titular en ese mundial en el que se le ganó a Croacia, que se le cayó el hocico bien machín a Croacia, cualquiera de esos dos. Yo a Nacho, mira, no conozco que haya hecho mucho, entonces, aquí en desacuerdo con la idea. Para estructurar el centro del campo con equilibrio y talento, se eligieron tres perfiles distintos: un medio centro defensivo, un mediocampista mixto y un creador de juego. Aquí es donde las inteligencias Eso sí, lo vemos, ¿no? Cuenta de Perdónenme que la mujer, hay que atender a la mujer, no siempre, pero bueno, ahí estamos, hay que atender a la mujer. artificiales mostraron más diferencias entre sí, revelando su visión táctica del Tri. Para el medio centro defensivo, Grock eligió a Edson Álvarez, destacando su Mediocampista defensivo, pivote. crecimiento en Europa y su capacidad para romper líneas desde la recuperación. Lechat votó por Gerardo Torrado, Uy, valorando Torrado, su liderazgo, garra y constancia como capitán del Tri en múltiples torneos internacionales. Pero ChatGPT, Gemini y DeepSeek coincidieron en Pavel Pardo. Un referente Pavel, silencioso, loco, de esos que Pavel hacen el trabajo Pardo. sucio con elegancia. Campeón de la Copa Confederaciones en 1999 y figura Sí. clave del Stuttgart, campeón de la Bundesliga. Un A, medio a ver, poco se habla de que México ha tenido jugadores que han sido claves en Alemania incluso. Chicharito con el Leverkusen. Marco Fabián portó la 10 del Leverkusen. Y Pavel Pardo también logró hacer cosas en Alemania. A mí sí me tocó, obviamente, ver un poquito, una pequeña baba de Pavel Pardo. Se escuchaba. Y aparte, pues ganó esa Confederaciones, que es uno de los títulos más... El título más importante realmente que ha tenido la selección a nivel de pues FIFA, o sea, el único título reconocido en selección mayor. Entonces, a mí me gustaría reaccionar en algún momento a Pavel Pardo, creo que jugador cultísimo. No sé si habrá alguien que cuente su historia, pero me encantaría. Bien banco, Pavel Pardo. centro táctico, preciso en el pase y confiable en los momentos difíciles. Para la posición de Ahora, aparte, mencionaban a Edson Álvarez. Edson Álvarez, el problema que tiene es que tampoco tiene mucha gente y ha tenido mucha gente que lo acompañe, pero a Edson también lo vi desde muy morro, lo vi desde chico, desde que estaba en el América,
todo su ciclo, todos los equipos en los que ha estado, y a mí me parece un jugador muy confiable. Cuando no está, que he visto muy pocas veces que no está, suele fallar un poco, pero por lo general es un jugador que te va a cumplir 7 casi siempre. Incluso algún partido te puede dar un 8. Entonces, para mí hay pocos jugadores en la selección que son tan constantes y por eso también se le reconoce a Edson. De volante mixto, el voto mayoritario fue para Andrés Guardado, el Principito, con más de 170 partidos con la selección, presente en 5 Copas del Mundo y... El interior zurdo Guardado. El interior zurdo Guardado. A ver, Guardado cuando estaba en el Atlas y en sus primeras etapas, cuando eran inferiores, era un tremendo crack. O sea, era un jugador un poco más aventado, eléctrico. Tenía esto de que era zurdo y los zurditos siempre llaman más la atención. Tenía buen giro. Tenía un pase al inicio no muy preciso, algo que con el tiempo fue mejorando porque él incluso llegó a ser pivote. En el PSV jugaba de pivote, no jugaba como interior. En México llegó a jugar de interior incluso un poquito más adelantado, pero también fue un jugador que jamás logró darnos ese peso extra. También fue, si yo pudiera calificar sus partidos, en lo general de un 6.5, 6.3 todo el tiempo. Eh, También tenía esto de que a veces pegaba fuera del área, pero no siempre entraba, no era un tiro muy preciso. Entonces, para mí, un jugador muy mediano, un poco bien valorado, creo que tampoco es como para idolatrarlo, para mí no es un ídolo, para mí no es un ídolo, tal vez para alguna gente sí, eso sí, muy querido en Holanda, pero buen jugador sin más. Capitán en Buen jugador. múltiples procesos, un futbolista que ha sabido reinventarse a lo largo de casi 2 décadas. Empezó como extremo veloz y terminó como mediocampista cerebral, Claro. símbolo de longevidad, técnica y compromiso. Ahora, Claro, aparte tiene una historia muy chistosa Guardado de una vez que le robamos a Honduras y él tenía que cobrar el penal y lo cobró. Yo en ese tiempo, mi mente inocente pensaba que lo correcto era fallar el penal porque la verdad es que le hicimos un robo a Honduras bravísimo, locos. Algún día si quieren reaccionamos a los robos que tuvimos a algunas selecciones, le hemos robado a varias, ¿eh? Y se dice y no pasa nada. Siempre, obviamente que la Federación de la CONCACAF quiere que México llegue lejos, es normal. Y sí se le ha robado descarado algunas selecciones y Guardado en ese tiempo marcó ese penal, entonces. a la media punta, esta posición está llena de Media punta, talento. locos. Si le preguntas a 5 aficionados mexicanos, seguramente obtendrás 5 respuestas distintas. A ver, media punta. Media punta. Para mí tiene que estar 100% el Cuau. Para mí es el que se la va a llevar. También podría entrar Gio dos Santos. Para mí su posición ideal, no recuerdo si lo probaron mucho ahí, pero para mí era media punta. Tenía buen toque de balón, era regateador. Se podía quitar a algunos jugadores y aparte tenía gol. Incluso en esa posición, bueno, Vela era más extremo derecho. Marco Fabián para mí lo que le faltaba era constancia, pero Marco Fabián de media punta también, crack, el 10 del Stuttgart, imagínense, o sea, no logramos dimensionar de que Marco Fabián era el 10 del Stuttgart. ChatGPT eligió a Cuauhtémoc Blanco, ídolo del América, líder de la selección en varias copas del mundo, símbolo de la pasión. A ver, es que lo del Cuau, honestamente, a nivel de selecciones es lo mejor que tuvo México en cuestión de ofensiva. Nadie hizo más por la selección y nadie le metió tantos huevos a la selección mexicana. Y para mí el Cuau en la selección significa pues un mexicano ñero, güey. Un mexicano ñero chido, güey. Buen pedo. Bueno, un poquito pasado de lanza. Pero pues le hace totalmente justicia a su apodo, de Tepito, o sea, la neta, un vato de Tepito que la supo romper y que así es la banda de allá, o sea, ese güey es como es allá. Reaccionaremos seguramente alguna vez a los mejores highlights de Cuauhtémoc y a su historia, por supuesto. Mexicana en la cancha. Gemini votó por Benjamín Galindo, apodado El Maestro por su clase, elegancia y precisión. Dejó Galindo. huella en la selección durante más de una década. Dipsic se inclinó por Giovanni Dos Santos, resaltando su creatividad, desborde y esa chispa única capaz de cambiar un partido. Desde su irrupción en el Barcelona, su oro olímpico... El problema que tuvo Giovanni es la concentración, cabrón, la maldita concentración. Yo nunca se pudo concentrar, güey. Las mujeres acabaron, Belinda acabó con su carrera. Güey, neta, esto no es broma, ¿eh?
en una transmisión en un partido en vivo, Belinda, que para los que no saben es una actriz muy famosa que andaba con Gio, le mandó, o sea, en el medio tiempo, le mandó un mensaje a nivel nacional de Gio, échale muchas ganas, un beso, suerte, güey. Cosas que solo pasan en México. Me gustaría encontrar ese clip, a ver si alguien me lo puede mandar, ese loquísimo, me encantaría, pero güey, cosas que solo pasan en México. Belinda ha destrozado la carrera de muchos artistas, futbolistas mexicanos, desafortunadamente, pero cagadísimo. Gio pudo haber llegado a ser más, se decía que era la combinación perfecta entre mexicano y brasileño, tenía muy buen regate, era un crack, pero no sé, se esperaba más de él. Pico en Londres hasta su inolvidable zurdazo contra Holanda. El desempate quedó en manos de Lechat y Grock, y ambos coincidieron. Con el Con Temo. 3 votos, Es que Blanco se queda con el puesto de creador en el equipo de ensueño de México. No solo por su talento, tenía sino por su técnica. alma de guerrero y Sí, su güey, forma es de que el inspirar Temo a toda una generación. tenía huevos, Dueño de cabrón. una visión Temo tenía privilegiada huevos. y una pausa Me que cae muy chido el desarmaba Temo. defensas, Cuauhtémoc jugaba con el corazón por delante. Es El verdad. mediocampo está completo. Ahora es momento de elegir la delantera. La delantera, Para el extremo izquierdo, ChatGPT y Sí, Gemini claro. eligieron a Irving el Chucky Lozano, el atacante veloz y desequilibrante que marcó época reciente en la selección y sus para mí, infravalorado el Chucky. O sea, yo no he escuchado a mucha gente aquí en México que su ídolo sea el Chucky. Más porque al menos mi generación de los 90s, que nacimos en del 95 para arriba tal vez, pues sí vimos el proceso del Chucky en Pachuca, lo vimos en el PSV, en el Napoli. Esperábamos que llegara un equipo más grande, pero la verdad es que qué jugador más eléctrico. En su prime era un jugador que tenía la pelota y tú sabías que algo iba a hacer. O sea, iba a desbordar por banda, iba a mandar un centro. El problema es que no había bien quien rematara ese centro. O Raúl estaba lesionado, o Chicharito no estaba en su mejor momento. Hubo un tiempo en el que el mundial pasado la delantera iba a estar sabrosísima. Iba a ser Chucky, Tecatito y Raúl en un muy buen momento. Y desafortunadamente los tres se lesionaron, no llegaron en su mejor nivel. Y aún así el Chucky para mí hizo su gol más importante y aparte muy bonito contra Alemania. Y el pase se lo da a Chicharito, que no estará en este top, lo más seguro. Pero para mí infravalorado. Para mí sí es... Podría llegar a ser un ídolo para mí. Simplemente dio declaraciones que no gustaron a la Federación Mexicana y por eso lo dejaron de llamar. Se peleó con todos, se peleó con mucha gente. Y se sabe que cuando te peleas con mucha gente a nivel de selección mexicana, ya no te llaman. Pregúntenle a Chicharito, pregúntenle a Chucky, pregúntenle a Carlos Vela si quiso regresar después de los dramas. México es una pinche telenovela a nivel de selecciones y eso está de la verga. Chucky es más, para mí, si le echara huevos, entraría en este ciclo mundialista. destacadas actuaciones en Europa con el PSV y el Napoli. Pero Grock, Lechat y Dipsic fueron con una leyenda de los... A ver, es que para mí el matador es más delantero. O sea, para mí el matador es delantero, no es extremo. Entonces, para mí no hay mejor extremo que el Chucky. Luis el Matador Hernández, máximo goleador mexicano en Copas del Mundo. Sí. Uno de los delanteros más carismáticos, rápidos y letales que ha vestido la camiseta del Tri. Su melena rubia y su instinto letal frente al arco lo volvieron inolvidable. En el puesto de extremo derecho, las IAs de... A ver, a Luis sí lo llegué a ver hasta el final de su carrera, al matador, y era más delantero. Sí te metía goles, sí cumplía, también era rápido y aparte imponía, pero no era tan destacado en velocidad, en técnica, tal vez el tiro era lo mejor que tenía, que sí era más definidor, pero al nivel de los mejores delanteros que tuvimos, no. Entonces, en cuestión de extremo, aquí vuelvo a estar en desacuerdo con la IA. debatieron entre dos goleadores adaptados al costado. Grock y Lechat votaron por Raúl Jiménez, más técnico y asociativo, con mejor juego entre líneas y capacidad de generar espacios. ¿Qué me estás diciendo? ChatGPT, Gemini y DeepSeek Extremo derecho. No, es que aquí tenemos problemas, güey. Extremo, Raúl en su vida va a ser mejor extremo derecho que Carlitos Vela, güey. Y Chicharito tampoco. el Chicharito Hernández, por su velocidad al espacio, movilidad... Después podremos hablar y podemos decir de muchas cosas. El gol que yo más he gritado de la selección mexicana es el gol que le hizo Chicharito a Francia. Yo lloré, yo era un niño y lloré con un gol del Chicharito, güey.
porque aparte tremendo golazo, güey. Y en ese tiempo Chicharito Prime en el Manchester United con su coco rapado, sus guantes, güey. No, no mames, o sea, neta Chicharito era súper hiper crack y era ídolo mío, la verdad Chicharito lo banco hasta la muerte en las canchas. Fuera de ellas, puede ser que también. Este, pero no son extremos derechos, ninguno de los dos, ni Raúl ni Chicharito, son delanteros. En una 4-4-2 podemos hablar, pero en una 4-3-3 con extremo derecho es Carlos Olfato Vela. de gol, máximo goleador histórico de la selección, con tantos en 3 Copas del Mundo y campeón en clubes como Manchester United y Real Madrid. Una elección polémica, pero respaldada por los números y las IAs aclaran que Raúl aún no termina su Es que la IA ve números y tiene que colar ahí a alguno de los dos. Y justo ahorita los números ya no acompañan a Chicharito porque Raúl ya lo va a superar. Ahora el debate es, la verdad, hay debate. Y me gustaría comentar esto. Para la gente, ¿quién ha sido mejor delantero? ¿Chicharito o Raúl? Unos dirán Chicharito porque jugó en equipos tan grandes. Jugó en el más grande de Inglaterra, jugó en el más grande de España, jugó en un muy buen equipo de Alemania. Hizo goles muy importantes, pero Raúl, lo que le ha dado a México, Raúl ha sido constante. Era un tronco y a nivel de calidad mejoró mucho. Ahora es un delantero que baja balones, es un delantero creativo, es un delantero que da pases, cosa que Chicharito no hace. Para mí probablemente es un poco mejor futbolista Raúl Jiménez, pero goleador Chicharito es un mejor goleador que Raúl en cuestión de goles y estas cosas, ¿no? A mí me gusta un poco más Chicharito, pero a Raúl solo un poquito más por abajo. Pero Raúl nos clasificó a un mundial cuando estábamos totalmente perdidos junto con Estados Unidos, entre ellos nos clasificaron y bueno, ahí estaría la cuestión. ¿A quién prefieres? Es duro eso. historia con la selección, por lo que podría sorprender más adelante. En el centro del ataque no hubo discusión. Las 5 IAs coincidieron. Hugo Sánchez, No, Penta ay, chico, aura, güey. Esto es puta aura, cabrón. Esto es aura, güey. Este peinadito también, como el que tenía el Diego, que se sabe que Hugo tenía su piquecillo con el Diego. Que a ver, los argentinos dirán, no, bro, la neta, nada de diferencia. Güey, si Hugo hubiera sido europeo, aunque se hubiera tenido 2 o 3 balones de oro, sin pedos, sin pedos. Los goles que hacía espectaculares, un güey que sacrificó muchas cosas de su vida para ser un deportista, un poco adelantado a su época, la verdad, un poco adelantado a su época, aparte estudiado, el vato. Yo creo que sí coincido con algunas opiniones que ya he escuchado, que los mexicanos, la mayoría son muy humildes y no les gusta decir que son la chingonería, pero la verdad es que Hugo sí se le conoce por ser Ego Sánchez, pero el vato tiene con qué decirlo, o sea, no porque, no porque lo digas, lo dejas de ser, a muchos no les cae bien y por eso no lo tienen como ídolo, pero güey, el vato hacía goles, se dedicaba y era figura. Pichi, bota de oro, leyenda del Real Madrid, campeón en Europa y Logroñés. primer mexicano en Y brillar a Logroñés. nivel mundial. Goleador acrobático, letal e histórico. Hugo se queda con el puesto de centro delantero del 11 histórico de México, Aquí no hay con duda. votación unánime. Un delantero irrepetible y el orgullo eterno del fútbol mexicano. Yo espero poder llegar a ver un jugador como lo que fue Hugo Sánchez. Si neta salió un jugador así como Hugo Sánchez, yo creo que sí se puede repetir o volver a tener un jugador como Hugo Sánchez. Entonces, el talento ahí está, nada más hay que encontrarlo. Y Hugo fue dedicado, eso es lo que tiene Hugo. Entonces, Para finalizar, el banquillo. La primera en pronunciarse ¡ay, fue el ChatGPT. banquillo! Su Buah, elección, buenísimo. Manuel Lapuente. Buenísimo. No por nostalgia, sino por resultados. a ver, va a estar La Puente, Aguirre y pues obviamente Lo el destacó golpeador. como el arquitecto del equipo que hizo ganar a México la Copa Confederaciones en 1999. Gemini eligió a Ricardo Antonio Lavolpe. La Volpe, Un técnico con una propuesta táctica adelantada a su tiempo. Presión alta, salida limpia y laterales ofensivos La Volpe tuvo muy que buena hizo selección soñar al también, país con su equipo en Alemania. Mientras que Grock buscó liderazgo en tiempos difíciles, votó por Javier Aguirre resaltando su capacidad para mantener al equipo unido en la adversidad. Multicampeón de Copa Oro y ganador de Nations League.
Pero Lechat y Dipsic terminaron de inclinar la balanza a favor de... A ver, Aguirre, yo voy a descoincidir un poco aquí. Para mí, la mejor selección sí fue la de la Volpe. Yo creo que fue la de la Volpe. Lo que pasa es que sí tiene un poco más de herramientas y dirigió tal vez equipos más importantes Aguirre más que la Volpe. Porque Aguirre pues tiene carrera en España, entonces eso yo creo que le da un poco más de puntos a la hora de hacer este top, pero la verdad es que los equipos de Aguirre normalmente son muy rudimentarios, juega 4-4-2, normalmente juega con dos puntas, con los extremos y sencillo a centrar, estilo Tuca Ferretti más o menos. Para mí no me parece un estilo muy innovador y tampoco dio resultados, al igual que el de la Volpe. Yo siento que el de la Volpe estuvo más cerca, pero aquí sí voy a destacar a un último. Vamos a ver, porque ¿cómo se llama este güey? Ahorita se me fue, güey. El de la América, el que le pegó a... El que le pegó a Martinoli, güey. Martinoli, ya, no me digan. Martinoli, el Piojo Herrera. Neta, la selección del Piojo. Lo que pasa con la selección del Piojo es que dio buen resultado, güey. La neta dio buen resultado. Lo que nos faltó fue aprender a sufrir contra Holanda. Ya nos habían marcado el empate, pero nos faltó sufrir contra Holanda. Pero esa selección jugaba bien, güey. O sea, tenía mucha creación de juego. Yo veía que los laterales, al menos el Piojo hacía que los laterales subieran. El Piojo normalmente jugaba con cinco defensores y jugaba con carrileros. Entonces normalmente pues los carrileros subían. Entonces ahí entraba de Poblayún y Salcido. La verdad es que a mí me gustaba mucho esa selección. Aparte se le ganó bien a Croacia, tuvimos buenos partidos y para mí también debería entrar aquí, al menos me gustaría nombrarlo, al Piojo Herrera. La de la Volpe sí la vi, pero yo disfruté más por el conocimiento que tenía de fútbol la del Piojo Herrera, así que bueno. de Aguirre, eligiéndolo y asegurando su lugar en el banquillo. Ya tenemos entrenador para este... Así que bueno, banda, aquí la mejor opinión la tienen ustedes. Yo puedo tener algunas dudas, no coincido con los extremos, tal vez, no coincido con los extremos. Y con el portero más o menos dudas y también con el entrenador. Para que ustedes díganme qué cambiarían, qué jugador creen que faltó. Vamos a estar reaccionando a muchos partidos más, a muchas selecciones más y a muchos equipos más. Así que banda, pues ahorita viene este pedo del mundial y si quieren escuchar a un mexicano hablando de cosas así como de la selección o también me gusta opinar de fútbol europeo, pues ahí está el canal. Yo espero que la apoyen y estaremos en Twitch probablemente todos los días como a las 7 de la noche yo creo. Como a las 7 de la noche me gustaría empezar a aprender stream y todo lo demás lo subiré a este canal de YouTube. Así que banda, besos, suerte y espero su opinión. A ver qué dicen ustedes.